Bien, hermanos, por favor vaya conmigo en su Biblia, ahí el libro de Mateo capítulo 20, desde el versículo 20 al 28 vamos a estudiar esta noche. Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28 vamos a estar estudiando el día de hoy. Y la verdad, hermanos, encontré este pasaje muy interesante, sé que toda la Biblia lo es, pero este pasaje es muy interesante sobre todo por lo que como iglesia nosotros hemos estado viviendo el último tiempo al empezar lo que fue la escuela dominical, sobre lo que es vivir en comunidad y cómo podemos llevar el evangelio, ¿cierto?, a las relaciones entre la iglesia. Y este pasaje es una situación, hermanos, muy curiosa que ocurre acá, vamos a estar explicándolo, pero que refleja algo que también podría ocurrir entre nosotros. ¿Bien? ¿Están ahí conmigo, hermanos? Si no, puede estar viendo en pantalla. Vamos a leer estos primeros dos versículos para ir introduciendo lo que ocurre acá. Mire lo que dice, por favor. Dice entonces: se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres?, dice Jesús. Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. La verdad es una situación bien curiosa, hermanos, ¿bien? Y esto refleja una realidad del ser humano que ha ocurrido siempre, producto del pecado y del orgullo en nuestros corazones. Y es esa fuerte necesidad que tenemos de ser reconocidos, de grandeza. Quizás usted me dirá: la verdad yo no lucho con eso, prefiero pasar desapercibido. Prefiero que mientras más piola pase, mejor para mí. Pero hermano, es cosa de que no te saluden una vez alguien que tú conoces y ya te vas a sentir mal. ¿Sabes qué demuestra eso? Demuestra que tú tienes una necesidad, tenemos todos una necesidad constante de poder ser reconocidos. Y en casi todo ámbito de la vida, hermanos, de manera visible e invisible, existen este tipo de cosas que nosotros catalogamos como más o menos importantes. Y sabes, hermano, el mundo, lamentablemente, ha creado todo un sistema que, si puedes verlo desde pequeños, en los niños, en el jardín infantil, en el colegio, está constantemente saliendo a la luz o están siendo calificados por su desempeño, cuán grandes son, cuán inteligentes son, cuán capaces son. Es cosa de ver nomás un listado que puede haber ahí, quién se aprendió más cosas en el colegio, quién tiene más puntos y está arriba, ¿cierto?, mientras que el otro está abajo, y así podemos verlo en cada una de las etapas de nuestra vida. ¿Quién asciende, quién desciende en el fútbol? ¿Quién es admirado, quién no es admirado? ¿Quién logró ser alguien en la vida? ¿Quién no logró ser alguien en la vida? ¿Quién ocupa los primeros puestos de algo? Etcétera. O sea, desde pequeños nosotros aprendemos a competir por reconocimiento, es decir, buscamos eso en los estudios, buscamos eso en el trabajo, buscamos eso en nuestros espacios sociales, y sabes que lamentablemente a veces también lo buscamos entre la iglesia. Buscamos ser vistos, valorados y exaltados. Muchos a veces tenemos eso en nuestros corazones. Y aquí en este pasaje lo que nosotros vamos a descubrir, hermanos, es que Jesús confronta esta manera de pensar. Jesús parece una situación muy común, que es cosa que Jesús llama a unos pocos, diga: mira, esto es lo que está pasando, así es como deben ser las cosas, pero en realidad esto va mucho más allá. Porque lo que este pasaje quiere hacer es desarmar todo un sistema que existe en el mundo y que tú y yo como creyentes debemos enfrentar regularmente. ¿Saben? La petición de la madre de Jacobo y Juan, de Jacobo y de Juan, esta mujer era la madre de estos dos hombres que eran discípulos del Señor. ¿Saben lo que demuestra? Demuestra una comprensión incompleta de quién era Jesús y también del reino de Dios. Y sabes, esto, hermanos, es tan importante porque muchas veces actitudes así entre nosotros, entre la iglesia, podrían demostrar exactamente lo mismo. ¿Cuánto nosotros realmente comprendemos realmente de lo que significa el evangelio? De lo que significa ser un seguidor de Jesús, de lo que significa haber sido salvado por Él. Esta es una gran lección que nosotros vamos a aprender. Sabes, hermano, te adelanto, la verdadera grandeza no se encuentra ni en el poder ni en la posición como el mundo nos ha enseñado desde pequeños. Sabes, se encuentra en algo mucho más abnegado que nosotros mismos, en un servicio sacrificial. Y el día de hoy quisiera enseñarte qué es lo que es la verdadera grandeza en el reino de Dios. Y vamos a ver nosotros tres características sobre lo que es esta verdadera grandeza en la vida de nosotros, los creyentes. Si estás tomando nota, en primer lugar, la verdadera grandeza está dispuesta a sufrir por Cristo, ¿cierto? Y esto es muy contradictorio a lo que el mundo nos dice, ¿no? Porque mientras nosotros vamos escalando en el mundo, se supone que vamos a tener un mejor pasar, vamos a ser mejor tratados,
vamos a tener una mejor vida, una mejor situación económica, un mejor lugar donde vivir. Y mira aquí lo que yo te estoy diciendo, que la verdadera grandeza, vista desde la perspectiva de Jesús y su palabra, es estar dispuesto a sufrir. ¿Cuántos se anotan? ¿Cierto? ¿Cuántos estamos dispuestos a sufrir, hermanos? Si es que eso significa realmente ser grande. Mira lo que dice el versículo 22 y 23 de Mateo 20. Versículo 22 y 23. Mira cómo responde Jesús a la petición de esta mujer por sus dos hijos. Dice, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le respondieron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seré bautizado, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Sabe, hermano? El orgullo, el deseo de ser reconocidos muchas veces, de estar en los primeros lugares, de tener la admiración del resto, nos puede llevar a actuar de manera irracional como esta mujer estaba actuando. Por eso es que Jesús le responde, no sabéis lo que pedís. No tienes idea de lo que estás pidiendo. Es una frase que expone este problema de raíz. Esta petición de la mujer refleja una comprensión equivocada que ella tenía de lo que significaba el reino de Dios. Porque, ¿sabes? Jesús iba directo a ser exaltado para siempre y sentado a la diestra de Dios Padre por su sacrificio. Es decir, ¿cómo es que Jesús iba a lograr el ser exaltado? Por medio de una muerte muy cruel, ni comparada con ningún otro sacrificio que ha existido en el mundo, y de esa manera él alcanzaría el reconocimiento, como Filipenses capítulo 2 nos enseña. Pero no es un ascenso victorioso, un ascenso lleno de éxito, un ascenso en donde todos me están, ¿cierto?, alabando y glorificándome. Más bien, incluso los más cercanos en ese momento, cuando Jesús muere ahí en la cruz, le habían abandonado. Los más cercanos le habían abandonado. Por eso es que Jesús responde lógicamente, no sabéis lo que pedís. Ustedes quieren por sobre todos los seres humanos que han existido en el mundo y que van a creer en Cristo, tú, mujer, me estás pidiendo que tus dos hijos estén sentados a mi derecha y a mi izquierda. Ustedes quieren estar por sobre todos los demás seres humanos que van a venir a este mundo y que van a creer en mí. Es una actitud irracional. Y es muchas veces como nuestro orgullo nos lleva a actuar cuando deseamos ser reconocidos, hermanos. ¿Sabes? El orgullo no solo busca lugares de honor, sino que distorsiona entre nosotros la percepción de lo que es el reino de Dios. Nos lleva a pensar de que nuestra exaltación es más importante que la voluntad de Dios. Y déjame decirte, hermano, que el orgullo no solo es destructivo, es peligroso, sino que además quisiera agregar algo que no hablamos muchas veces, es diabólico. El orgullo es diabólico entre nosotros. Porque ¿quién es el mejor ejemplo de orgullo en toda la Biblia? Satanás. Isaías 14:13 dice, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Esas son palabras de Satanás. Su deseo de exaltación le llevó a pedir algo como lo que la mamá de Jacobo y de Juan estaba pidiendo, que era poder sentar a sus hijos, ¿cierto?, a la diestra y a la siniestra de Dios Padre. Su orgullo y nuestro orgullo nos puede llevar a buscar esta exaltación personal. ¿Y sabes qué, hermano? Cuando buscamos eso, mientras más lo queremos, menos lo tenemos. Mientras más lo anhelamos, menos preparados estamos para recibir ese tipo de exaltación de parte de Dios. ¿Sabe? Nuestro orgullo nos llevará a pecar de tal manera que veremos como un fin la gloria y no veremos, hermanos, que realmente lo importante es el medio por el cual nosotros llegamos a esa gloria. Todos los que hemos creído en Cristo vamos a llegar a la gloria un día, en cualquier momento. Pero para poder llegar a ese momento de nuestras vidas, primero tenemos que atravesar nuestro peregrinaje aquí en la tierra y muchas veces como creyentes eso no es agradable. Y sabes, si nosotros queremos llegar un día al momento en que el Señor nos diga, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Bueno, para eso debimos haber pagado primeramente un precio de haber sido fieles a Cristo en medio de todas las tentaciones y distracciones que existen en este mundo. ¿Sabes? Jesús pregunta acá,
¿podéis beber del vaso que yo he de beber? Y sabes, ese vaso, esa copa y ese bautismo no representa otra cosa sino que todos los sufrimientos que le esperaban al Señor. El bautismo simboliza ser sumergido en aflicción y en padecimiento. En otras palabras, Jesús les está diciendo, bien, ¿te quieres sentar ahí? ¿Estás dispuesto a experimentar todo el dolor que implica seguirme? Hermanos, y es un dolor tremendo porque Jesús mismo dijo, si fuera posible de mí que pase esta copa. Imagínate, el mismo Hijo de Dios está pidiendo que pase de él esa copa. Hermanos, y rápidamente, ¿sabes? Estos hombres respondieron, podemos, de manera insensata. No, sí, Señor, tranquilo, sí podemos. Pero la verdad es que, hermanos, si no fuera por las fuerzas que Dios nos da, no podríamos enfrentar ninguna dificultades en este mundo, hermanos. ¿Sabes? Estos hombres respondieron rápidamente, sí, podemos, porque aún no entendían que la verdadera grandeza era estar dispuesto a sufrir por Cristo. ¿Sabes? El Señor nos advirtió en múltiples pasajes, sobre todo ahí en 1 de Timoteo que habla de que, perdón, en 2 de Timoteo, que los que queramos vivir piadosamente sufriremos persecución en Cristo Jesús, hermano. Quizás el día de hoy no nos están apiedrando si es que estamos aquí reunidos, no nos están escupiendo, ¿cierto? Azotando en este lado del mundo, pero sí, hermanos, no tenemos buena cabida en todos lugares. Y eso debemos nosotros aceptarlo si es que estamos dispuestos a seguir a Jesús. ¿Sabes? A estos hombres, a Jacobo y a Juan, por ejemplo, en el futuro, no se le venía fácil la cosa, no iba a ser color de rosa su peregrinaje en la tierra, porque estos hombres, Jacobo, por ejemplo, iba a morir como un mártir, dice Hechos 12:2, y Juan sufriría persecución y exilio, es decir, pasaría el resto de sus días en una isla llamado Patmos, alejado de toda la gente que conocía. Eso era lo que a ellos les esperaba. Antes de ir a la gloria, lo que les esperaba era sufrir por Cristo. Por ende, hermanos, el contraste es claro aquí. El camino hacia el cual nosotros vamos, que es la gloria eterna, no es el éxito junto al mundo, sino que es, mientras sufrimos, buscar mantenernos fieles a Dios. Mientras pasamos pruebas, mientras rechazamos los ofrecimientos rápidos de este mundo, es permanecer fieles a Él. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 5, que bienaventurados son los perseguidos por causa de la justicia. Los discípulos de Cristo, tú y yo, estamos llamados, hermanos, a tomar nuestra cruz cada día. No en un momento de evento, en un momento de euforia, cada día al levantarnos en la mañana cuando enfrentemos este mundo y seguir a Cristo. La verdadera grandeza es estar dispuesto a sufrir por amor a nuestro Señor y obedecer a su voluntad. ¿Sabes? Algo interesante de Jesús es que Jesús, Él redefine lo que más adelante en lo que vamos a ver, lo que significa realmente la grandeza. Y sabes, a veces nosotros pensamos, si yo te preguntara, me pregunto a mí mismo, ¿estaríamos dispuestos a morir por Cristo? Quizás muchos diríamos, sí, sin duda, como Pedro, Señor, jamás te negaría. Déjame ir por ti a la cruz, ¿cierto? Responderíamos de esa manera. Pero hermanos, no se trata de morir por Cristo, se trata de vivir para Él cada día. Ahí está el asunto. Ahí está lo difícil. Mientras estamos acá, vivir para Él, vivir para su gloria. Estar dispuestos, ¿cierto?, a agradarle a Él antes que a los compromisos de este mundo, hermanos. Y yo no sé, cada uno sabe en realidad en su corazón cuán dispuestos estamos a sufrir por Él. Cuán dispuestos estamos a negarnos a nosotros mismos con tal de que Él sea magnificado en nosotros. ¿Sabes? Jesús dijo, se me viene a la mente, dijo de Juan el Bautista lo siguiente. Dijo, no ha habido ningún otro profeta como él aquí en la tierra. Y si yo miro a este profeta, cómo terminó sus días, no fue en una mansión, no fue jubilado con una tremenda pensión. ¿Cómo fue? Fue decapitado de manera injusta por el capricho de una mujer. Ese fue el fin que le esperó a él y a muchos otros seguidores de Jesús. Quizás no tengamos el mismo fin aquí en nuestros días, hermanos, pero debe ser una condición del corazón que estamos dispuestos a pasar de todo con tal de agradar a quien nos salvó y nos compró a precio de sangre. Eso es, estar dispuestos en nuestros corazones a eso, hermanos. En primer lugar, ¿cuál es la verdadera grandeza? Es estar dispuesto a sufrir por Cristo. En segundo lugar, la verdadera grandeza, ¿sabes?, rompe los estándares de este mundo. Mira lo que dice el versículo 24 al 27.
Dice, cuando los 10, los demás discípulos, oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Y quién no? Yo estaría súper picado, ¿cierto? ¿Quién no estaría molesto, hermanos? Si uno le dice, por ejemplo, imagínate entre nosotros estamos acá y qué sé yo, va a venir entre nosotros, ponte tú un gran predicador. Ya no quiero decir nada para no dañar las sensibilidades de la doctrina, ¿ya? Pero un gran predicador de renombre, pon ahí tú quien sea, y de repente me ves a mí y a otro diciendo, pastor, ¿nos puede guardar los asientos al lado de él? ¿Tú qué pensarías? El hermano Mirko, súper asegurado, ¿no? Súper salamero también, mira ahí, quiere estar en los primeros puestos. Claro, hermanos, genera sin duda este deseo de sobresalir, genera conflicto. Y por esa razón es que Jesús tiene que cambiar, ¿cierto?, la forma de cómo se hacen las cosas entre los creyentes, porque este tipo de actitudes saca a relucir como en el mundo. ¿O acaso no tienes envidia del compañero que es regalón del jefe? ¿Cierto? Cosas así ocurren, hermanos, en el mundo. Existen este tipo de cosas, sacan a relucir lo que hay en el corazón. La ambición personal siempre va a producir tensiones con otros. Por eso es que los discípulos, cuando escuchan esta petición, se indignaron. Quizás se preguntaron entre ellos, ¿por qué ellos y no nosotros? Además que ya venían con esto. Si tú lees el capítulo 18 y el capítulo 19 de Mateo, vas a ver que están preguntándose entre ellos, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? El Señor está por morir, están ahí en la cena del Señor y están de nuevo peleando. ¿Y quién será el mayor entre nosotros? ¿Y quién será el mayor? ¿Quién está preocupado ahí? Por esa razón es que a estos hombres les molestaba, porque tú puedes pensar, sí, pues justo, obviamente, ¿cómo no van a estar molestos ellos? Y mira lo que están preguntando más encima, los mamones llamaron a su mamá para que ella pregunte, en vez de ellos mismos ir y decirle al Señor, Señor, ¿podemos estar ahí? Mandaron a la misma mamá, entonces, si te fijas, ¿cómo eso no va a generar molestia? ¿Sabes por qué generó molestia, hermanos? No pasemos tan superficialmente el pasaje. ¿Sabes por qué generó molestia? Porque ellos estaban luchando con lo mismo en sus corazones. Porque ellos estaban luchando exactamente con lo mismo allí en sus corazones. Por eso es que se molestaron. Por eso es que su orgullo también se les salió por los poros, porque ellos, al igual que Juan y Jacobo, también hubiesen deseado estar allí. Dijeron, ¿por qué quizás no nos adelantamos a preguntar nosotros primero antes que esto pase? Y mira lo que dice Jesús a continuación. Entonces Jesús, llamándolos a todos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Y quiero que subrayes, por favor, esta frase, hermanos, del versículo 26. Mas entre vosotros no será así. Cada vez que nuestro orgullo quiera ponernos un tropiezo en nuestro caminar, en nuestro servicio en la iglesia, cuando estemos tentados a figurar con tal de pasar a llevar al hermano, con tal de que demos lugar a satisfacer nuestro orgullo, recuerda esto. Y dite a ti mismo, hermano, digámonos a nosotros mismos, mas entre vosotros no será así. ¿Te das cuenta cómo Jesús cambia las reglas del juego? En el mundo, ¿cómo es que son los gobernantes? Tienen gente trabajando para ellos. En el mundo, ¿cierto? Siempre está este enfrentamiento entre lo que es un jefe y un líder, ¿no? Porque el jefe está mandando y el líder busca que vaya con los demás. Claro, y el mundo entra en ese conflicto porque no conoce cómo son las reglas del juego bíblico. No conoce lo que Jesús dijo. Por eso es que siempre está esta tensión. En la lógica del mundo, el grande es el que manda, el poderoso es el que recibe privilegios, el importante es el que es servido, pero Jesús declaró algo revolucionario aún para nuestro tiempo. Mas entre vosotros no será así. No debe ser de esta manera. Esto es muy importante recordar, hermanos, porque ni te imaginas la cantidad de problemas que nos vamos a ahorrar entre nuestras relaciones como creyentes acá si es que recordamos esto. ¿Sabes? Hace un tiempo atrás, alguien de nuestra iglesia me dijo algo que la verdad me dejó preocupado y alentado al mismo tiempo. Alguien me dijo que cuando me había visto en el seminario sirviendo pensaba que yo era alguien inalcanzable. Pero después me dijo que era yo como un hijo más para ella. Dije, oh, qué rápido. Pero entre mí pensé, dije, ¿qué estaremos proyectando? ¿Cómo estaremos mostrándonos que la gente puede llegar a conclusiones así que somos personas inalcanzables? Cuando mirando aquí, hermanos, lo que el pasaje dice,
Crecer en grandeza significa ser cada vez más, estar más abajo. Cuando se supone que si yo di algunos pasos adelante, significa que eso estoy sirviendo más. Si es que yo estoy en una posición ministerial sirviendo al Señor, significa que yo soy el primero en anotarme cuando se necesita ayuda. Así son las reglas del juego entre los creyentes. No es inalcanzable y todos me vienen a ver a mí. Todos me vienen a servir a mí. Jesús no dijo eso. Dijo, más entre vosotros no será así. ¿Por qué las iglesias hoy en día están llenas de celebridades y no de siervos? ¿Por qué están llenas de congregaciones que tienen un temor al hombre y cuando hay que salir a defenderlo, ¿cierto? Salen como si fuera un equipo de fútbol, prácticamente? ¿Por qué las iglesias se han convertido en eso? Si las palabras de nuestro Señor, más entre vosotros, no será así. Y dice a continuación, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Usted quiere ser grande, hermano? ¿Quiere satisfacer su deseo de grandeza? ¿Sabe? Esta es la forma de hacerlo, humillándose cada día. No buscando que los demás nos sirvan a nosotros, porque ese no fue el ejemplo que Jesús nos dejó. Son los gobernantes de las naciones los que se enseñorean de las personas y de las naciones mismas. Son los grandes los que ejercen potestad sobre ellos, pero nosotros no. Aquí no hay ningún gobernante, aquí no hay ningún grande. Aquí si alguien ha sido reconocido debe ser por su servicio y nada más. Por su servicio y nada más. Y qué interesante que Jesús nos va a decir al final, siervos inútiles somos. Porque lo que debíamos hacer hicimos, no hicimos nada especial realmente. Como dijo un amigo, usted y yo no somos la última Coca-Colita en el desierto, hermanos. Somos simplemente instrumentos que por la gracia de Dios tenemos el privilegio de servir a un Dios grande y que hace cosas grandes entre nosotros. ¿Quiere recordar cuál es su descripción de cargo? Siervo inútil, lo vil y lo menospreciado de este mundo. Esas son nuestras credenciales. Pero como está el sello de Cristo sobre nosotros, ahí es cuando somos algo especial, por Cristo y nada más. Por eso lo que hacemos y para quién lo hacemos debe ser únicamente para Él. Mas entre vosotros no será así, dice el verso 26, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Sabes? Es importante detenernos aquí en estas dos palabras que encontramos en el versículo 26 y 27, servidor y siervo. Porque ¿sabes qué palabras se desprenden de acá? Se desprenden dos palabras bien interesantes y que encontramos más adelante también en la Biblia, que son la palabra servidor, que significa diácono, y también encontramos la palabra siervo, que significa esclavo. Y sabes, estos dos roles, hermanos, no eran roles de jefatura, eran palabras seculares que se entendían para gente que entre un restaurante contratados eran como los de la última plana. Eran como, no tienen nada especial, pero sirven, ¿no? Tienen algo interesante. Pero qué genial como Jesús toma estas cosas que para el mundo no tienen gran valor y mira el valor agregado que Él les da. Mira al Señor como algo sencillo, algo de no tanto valor para el mundo. En las manos de Dios puede ser un gran instrumento para que su obra siga avanzando. Y eso es lo que tú y yo debemos ser y anhelar, hermanos. Ser servidores, ser siervos. Somos esclavos por amor de Cristo. Él nos compró a nosotros. Por eso es que somos de su propiedad. Por eso es que le pertenecemos a Él. Por eso es que le buscamos servir a Él. Por la forma en que nos compró. Y sabes, constantemente nosotros debemos llegar aquí a la iglesia buscando poder servir las mesas de nuestros hermanos. Para eso estamos acá, para servir a los demás de nosotros. ¿Qué podría yo dar a mis hermanos? ¿Qué podría dar de mi tiempo, de mis recursos, de mi consuelo? Un hombro para llorar, palabras de aliento si es que Dios me ha dado una personalidad animada. ¿Qué sé yo? Ahí puedo estar de múltiples formas para con mis hermanos. Porque eso es lo que Jesús espera. ¿Sabes, hermano? La verdadera grandeza en el reino de Dios implica humillación voluntaria y servicio constante. Mira, dijo un autor, R.C.H. Lenski, dijo, los grandes hombres de Dios no están encima de los demás, sino que los cargan sobre sus espaldas. Otro hombre dijo, el siervo de Dios debe anhelar predicar el evangelio, morir y ser olvidado.
Eso es lo que debemos nosotros anhelar, hermano. Porque trabajamos para la gloria de uno que no debe ser olvidado. Pero nuestra vida, la verdad, hermano, nuestra vida es importante para Dios, está guardada en Dios, pero seremos olvidados, hermanos. ¿Sabe? Debemos servir a Dios mientras vamos camino a la grandeza, a ese momento en el que estaremos con Cristo allá en la eternidad, donde estaremos en ese momento en que Dios nos diga, bien, hiciste lo que tenías que hacer. En ese momento también sabes qué pasará, serán probadas las motivaciones con las cuales nosotros servimos a otros. Y la única forma en que nosotros podamos tener un servicio correcto y podamos ir hacia la grandeza, hermanos, ¿sabes qué? Es tomando el único ejemplo de grandeza que hay. En tercer lugar, ¿quién es ese ejemplo? Es Jesús, el verdadero ejemplo de grandeza. Mira lo que dice el versículo 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes? Después de corregir estas ideas equivocadas, Jesús dirige la mirada de los discípulos hacia sí mismo. Aquí Él no solo enseña el principio, sino que además lo encarna. Porque podemos, hermanos, enseñar y exigir servicio a los otros, pero si no lo modelamos, nunca vamos a producir una cultura de servicio entre nuestra iglesia. ¿Cómo podemos querer que nuestros hijos sean siervos si en el hogar no modelamos el servicio? No modelamos el estar dispuesto para servir a los que están en nuestras propias paredes, hermanos. Cristo usó su autoridad no para enseñorearse sobre las personas, sino que para servir a las personas. Es interesante lo que Pedro dice, por ejemplo, en una de sus cartas, que no debemos enseñorearnos de las personas como si tuviéramos dominio sobre ellas. ¿Qué es eso? Eso no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor caracteriza por las oportunidades que tomamos para servir a los otros. Y este es un gran contraste, hermanos, porque uno esperaría, bien, Jesús es alguien de renombre, quizás la persona más influyente e importante de toda la historia, ¿cierto? Digno de servicio, ¿no? Va a tener a todos los ángeles sirviéndole allá en la eternidad. Pero mira lo que dice el pasaje, que mientras estuvo aquí en la tierra, dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es la medida, hermanos, de servicio? ¿Cuál es lo suficiente para servir? Dar nuestras vidas. No es un momento, es un ADN. ¿Te das cuenta que Jesús acá no está diciendo por un breve momento? Él vivió una vida de servicio. De hecho, si leemos más adelante, ahí desde el versículo 29 al 34, rápidamente él busca poner en práctica lo que había traspasado a sus discípulos. Ahí está sanando a 2 ciegos que toda la gente menospreciaba, que toda la gente les está diciendo, cállate, no le dirijan la palabra al Señor. Y ahí está Jesús con su servicio mostrando que lo que él decía era verdad, hermanos. Que nuestro servicio no sea de la boca para afuera. Que nuestro ánimo pronto para hacer las cosas no sea de un momento, sino que sea un ADN, hasta en las pequeñas cosas. Antes de llegar a la iglesia, cuando estamos en la iglesia, cuando ya todos se han ido de la iglesia, buscamos seguir sirviendo. ¿Por qué? Porque nuestro ejemplo, que es Cristo, nuestra medida, a quien buscamos llegar a su estatura, como dice la palabra, dedicó toda su vida para poder servir a los demás. Ocupó su posición para poder bendecir a otros. Ocupó su influencia no para manipular a los demás, sino que para servirles y ayudarles a crecer. Y sabe, hermano, esto confronta, es revolucionario para la forma en que el mundo entiende el liderazgo. Incluso muchas iglesias han perdido el norte de lo que realmente significa el liderazgo. Los líderes no están por encima del pueblo, están al servicio del pueblo. Jesús, hermano, dijo, no olvides esto, por favor, entre vosotros no será así. Y la iglesia no debe perder el ADN que nuestro Señor nos dejó, que es reflejar su carácter. Jesús es el siervo perfecto, es el siervo sufriente. Es decir, que nuestro Señor mientras sufría, padecía, estaba sirviendo a otros. Esa es la forma en que debemos servir a los demás. ¿Sabes? Muchos destacan que el Señor lavó pies y nosotros debemos servir lavando pies, ¿no? Hermanos, pero mucho más allá, nuestro Señor dio su vida. ¿Estamos dispuestos a lavar pies, pero también a dar nuestra vida? ¿Con tal de servir al Señor, con tal de servir a su pueblo? En dedicar nuestra vida, como dice ahí el pasaje, Jesús dio su vida para dar su vida en rescate por muchos. ¿Estamos dispuestos a dar de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestros recursos para que otros sean rescatados?
¿Estamos dispuestos a eso? ¿Sabe, hermano? Esa palabra rescate habla del precio para liberar a un esclavo y ese precio fue la vida de nuestro Señor. Antes nosotros éramos esclavos del pecado y la forma en que Él nos libró fue dando su vida cuando entendimos eso. Ahora nos corresponde a nosotros también pagar con nuestra vida de servicio para que otras personas puedan conocer al Señor. ¿Sabes? La verdadera grandeza, hermano, no está en la posición que ocupamos. No está, hermanos, en un puesto que tengamos. No está en si somos enviados o no de la iglesia. No está en si ocupamos puestos aquí adelante o no. La verdadera grandeza se manifiesta en cuánto usted sirve a los otros y con qué disposición lo hace y con qué motivación del corazón lo hace y si busca poner el ejemplo de Cristo por delante. ¿Sabe, hermano? Recuerde siempre esto. La cruz hoy en día es un adorno entre las iglesias, pero en un momento fue un símbolo de vergüenza que no muchos querían llevar porque eran tildados de delincuentes cuando la llevaban. Y el Señor nos manda a tomar nuestra cruz cada día, hermanos. ¿Saben? Nuestro Señor no llegó a la gloria por medio de ascensos, de promociones, de éxito, de multitudes adorándole, ¿no? Él llegó a la gloria por medio del sufrimiento, como nos enseña Filipenses capítulo 2. ¿Sabe, hermano? Este pasaje sin duda, te das cuenta que eso era una situación que parece interesante, ¿no? Que patudos los hermanos de Juan y Jacobo, y más encima su mamá, pero hermano, este pasaje nos obliga a examinarnos un poco más profundo. Porque, ¿qué concepto de grandeza gobierna nuestro corazón? ¿Para qué estamos estudiando? ¿Para qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Para alcanzar la grandeza de este mundo? No son malas cosas. Nadie dice eso, pero ¿qué pasa ahí en nuestro corazón? ¿Qué es lo que buscamos realmente alcanzar? ¿La grandeza del mundo o la grandeza que Cristo modeló? La grandeza de la cual Cristo nos enseña. El mundo nos está discipulando constantemente y diciéndonos, busca reconocimiento, exígete a ser servido, ocupa los primeros lugares. Cristo dice, sirve, humíllate, entrégate por otros. ¿Saben? El reino de Dios, hermano, la grandeza no se hereda, no se exige, no se conquista por ambición. Se manifiesta a través de una vida dispuesta a poder sufrir por Cristo, a servir a otros y a seguir el ejemplo de su Salvador desde su casa, a la iglesia, en el lugar donde usted se desenvuelve. ¿Sabe? Nuestro Señor, eso es lo que nos modeló, no nos modeló otra forma de ser grandes, no nos modeló otra forma de poder comportarnos. Por favor, llévate esta frase a la casa, más entre vosotros no será así. Si ves que alguien tiene una actitud equivocada que no refleja lo que hemos estudiado en el pasaje, con mucho amor, manifiéstalo. ¿Para qué? Para que cuidemos nuestra iglesia de estas malas actitudes que han corrompido congregaciones. Para que cuidemos también nuestro propio corazón. Para que nos animemos a seguir verdaderamente el ejemplo de Cristo. ¿Sabes? Este fue el camino que recorrió nuestro Señor, no otro. No otro. Ese ofrecimiento de éxito, de todo, ¿sabes? Se encuentra ahí en Mateo capítulo 4, cuando Satanás tentó a Jesús y le ofreció todo lo de este mundo, si postrado me adorares. Y el Señor, que hizo, rechazó los ofrecimientos del mundo, prefirió vivir una vida, ¿cierto?, de sacrificio, una vida de servicio, con tal de poder agradar a Dios. Y eso es lo que le consiguió su exaltación hasta lo sumo, como dice el libro de Filipenses. Quisiera poder animarte a eso, hermano. No está mal querer ser utilizado grandemente por Dios. No está mal, es una buena ambición. Ojalá exista una palabra mejor, ¿no? Es un buen deseo, es un buen anhelo. La Biblia misma lo dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Qué bueno, existen anhelos buenos para Dios, porque nuestro Dios es un Dios grande y hace cosas grandes. Pero siempre cuidado con nuestro corazón. Siempre cuidado con equivocar el modelo del mundo de grandeza con lo que Dios realmente enseña sobre la grandeza. ¿Sabes? Todos debiésemos anhelar ser más como Jesús, ser usados de esta manera como por Dios, querer ser grandes entre nosotros, de la manera bíblica, de la manera en que el Señor nos dejó su ejemplo. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que pueda ayudarnos en nuestros corazones. Amado Padre, gracias por este tiempo que hemos podido escudriñar tu palabra. Gracias por lo que Mateo capítulo 20 nos ha enseñado. Padre, es tan fácil poder equivocar las motivaciones de nuestro corazón y estar deseando, Señor, ser reconocidos por otros, recibir la adoración de otros.
que todos conozcan nuestro nombre, que sepan cuán geniales somos, cuán capaces somos. Es una tentación constante, siéndote honesto, Señor. Pero qué bueno que tu palabra el día de hoy nos enfrenta con la realidad y desarma esa idea que todos traemos en nuestra mente, en nuestro corazón, con la que hemos sido educados, formados, para enseñarnos que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio sacrificial como el que tú tuviste, Señor. Padre, no quisiera que nuestros corazones sean envenenados por los ofrecimientos del mundo, Señor, sino que más bien podamos limpiar nuestros corazones, purificar nuestra mente y buscar alcanzar, Señor, de todo corazón, poder reflejar tu ejemplo, tu forma de ser, tu ADN, Señor, de la forma en cómo servías a otros, a los menospreciados de este mundo. Señor, no permitas que seamos selectivos con quienes hablamos entre la iglesia, con quienes nos juntamos. Todo lo contrario, que amemos a cada persona como tú lo hacías, Señor. Que sirvamos a cada hermano como tú lo hacías, Señor. Que jamás estemos deseando en nuestros corazones ser reconocidos, tener los primeros lugares, los primeros puestos, obsesionarnos con algo, Señor, codiciar algo aquí entre nosotros, sino que todo lo contrario. Mientras tengamos una oportunidad de servir a nuestro prójimo como tú lo hiciste, que con eso sea suficiente para nuestro gozo, Señor. Padre, ruego que puedas trabajar en nuestra iglesia, en nuestros corazones, Señor. Muchas gracias porque en muchos ámbitos también lo vivimos, Señor, aquí entre nuestra congregación. Porque hay muchos que anhelan tener este ejemplo, llevarlo a la práctica, ser de bendición para otros, y espero que podamos seguir todos en ese mismo sentir. Gracias, amado Dios, por este tiempo que hemos compartido con tu palabra. Pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.